Ya estamos en nuestra mesa de los miércoles. Me acompañan y les agradezco mucho los diputados federales Marilyn Gómez Pozos. Marilyn, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Qué gusto estar de acá. Morena. Raúl Bolaños Cachocue, ¿cómo estás, Raúl? Pascal, qué gusto saludarte una vez más. Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano. Buenos días, Pascal, a ti, a todo el auditorio, a mis compañeros diputados. Y Emilio Suárez, del PRI. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pascal? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a discutir hoy el tema Ovidio Guzmán. Parece que se ha concretado ya el acuerdo con los fiscales estadounidenses porque ya ni siquiera está en prisión. Ovidio Guzmán parece que llegó ya a un acuerdo para ofrecer información a cambio de una sentencia reducida, y esto pues, ha tenido gran repercusión en México. Ha suscitado la crítica de la presidenta de la República al acuerdo logrado, y bueno, ha generado también un cruce de declaraciones entre la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el abogado de Ovidio Guzmán. Vamos a tratar este tema en la mesa, un tema que ha dado mucho de qué hablar. Comenzamos contigo, Marilyn Gómez Pozos. Bueno, Pascal, otra vez qué gusto estar aquí de regreso. Y bueno, pues atentos a lo que vaya a suceder. Nosotros hemos estado actuando conforme a todo lo que marca la soberanía, a la palabra que tiene la presidenta. Y bueno, pues recordar que todo esto, la captura y extradición de este personaje, pues se hizo en este marco de cooperación entre ambas naciones. La presidenta no ha faltado nunca a su palabra, y pues todo lo que se dice justamente por parte de la oposición, porque eso es lo muy importante que hay que resaltar. Toda esta especulación ha sido por parte de la oposición. No ha habido realmente un cierre de filas alrededor de la presidenta de la República como país, como más allá de colores, más allá de partidos, cerrar filas en cuanto a lo que se está haciendo defendiendo la soberanía de nuestro país. Gracias, Patricia Flores. A ver, yo diría que no hay que olvidar que sigue la cicatriz de que el gobierno de Andrés Manuel capturó a Ovidio y luego lo liberó. O sea, estuvo capturado unas horas y él mismo lo declaró que lo liberó y dio sus razones por las cuales lo liberó. Y sí, luego el gobierno mexicano, en conjunto con el gobierno norteamericano, porque no lo hicieron solos, capturaron a Ovidio y después vino el proceso de extradición. Yo sigo pensando que independientemente que sí hay que apoyar esta parte de la captura de los capos, eso no resuelve el problema para los mexicanos, no resuelve el problema de inseguridad que sentimos los mexicanos. Sigue habiendo violencia en Sinaloa, sigue habiendo violencia en Michoacán, en fin, en muchos estados de la República. Entonces creo que el problema no hay que nada más desviar la atención a ver qué va a decir Ovidio y que está ya en una negociación con Estados Unidos, sino hay que ver por qué el Estado mexicano primero ha sido incapaz de procesar a sus capos en México. ¿Por qué tenemos que siempre depender de Estados Unidos para que sean procesados, ¿no? Y tenemos que tener siempre su ayuda para capturarlos en México. Precisamente no teniendo la capacidad suficiente para hacerlo nosotros. Y concluiría nada más con esto, Pascal. Esta parte de donde yo sí me solidarizo mucho con la presidenta es el crimen organizado, el tráfico de estupefacientes. Los cárteles no existen nada más en México, existen en Estados Unidos y no se ve una cooperación real de Estados Unidos en ese sentido, solo le exigen a México. Gracias, Raúl Bolaños. Pascal, primero yo creo que hablar sobre un acuerdo, cuando no tenemos claridad de qué tipo de acuerdo es mera especulación y hace mucho más nebuloso todo el ambiente. Ahora Pati acaba de decir algo bien importante que yo coincido con ella. Es triste ver a la oposición centrando todas sus baterías en esperar a ver qué declara o qué acusa a Ovidio, cuando lo que tenemos primero que celebrar es que fue este gobierno el que el 5 de octubre del 2023, gobierno primero del presidente López Obrador, ahora de Claudia Sheinbaum, capturó a Ovidio Guzmán y mediante la colaboración y la coordinación con nuestro país vecino, que eso es algo que nosotros celebramos, se envía extraditado a Estados Unidos. Ahora, hacer conjeturas sobre a quién va a vincular o qué declarar, pues pareciera que se vuelve mucho más morboso la agenda, una agenda morbosa que una agenda real de lo que tenemos que hacer en México. Ahora hablamos de coordinación sin subordinación con Estados Unidos y creo que lo que sucedió con Ovidio fue un ejemplo claro de que nos podemos coordinar de manera correcta
y eso sí, descalificar totalmente las declaraciones de un abogado que quiere hacer un litigio, un tema mucho más mediático, cuando su labor está en los tribunales. Y lo primero que habría que preguntarse es cuál es la conciencia moral de alguien que se dedica a defender a un narcotraficante, el cual debe miles y miles y miles de vidas, no solamente en este país, sino también en el país vecino, Estados Unidos. Gracias, Raúl. Emilio. Gracias, Pascal. A ver, yo creo que es importante, por respeto a las familias de quienes han perdido la vida desde la administración de López Obrador, que el Estado mexicano tome con toda seriedad este asunto. Más de 200,000 muertos vinculados al crimen organizado, inseguridad en el país. Y en el caso específico de Ovidio Guzmán, pues evidentemente hay un telón de fondo que no hay que dejar de lado, ¿no? Casi 8 visitas a Badiraguato del expresidente López Obrador, la foto aquella que recordamos del presidente López Obrador con la mamá del Chapo Guzmán, el culiacanazo donde el propio presidente reconoce que él fue el que dio la orden para liberar a Ovidio Guzmán, el asesinato de Melesio Cuen, en donde la Fiscalía de Sinaloa altera la escena del crimen, reconocido por el propio gobernador Rocha. Hay imputaciones ya más concretas del gobierno de Estados Unidos acusando a que hay gobernantes, hay funcionarios vinculados al crimen organizado. En el caso específico ya hay una sanción contra la casa Véctor del ex jefe de la oficina del presidente López Obrador. Por cierto, no he escuchado nada de la Fiscalía General de la República del inicio de alguna carpeta de investigación. Lo que nosotros estamos preocupados es que justamente bajo ese telón de fondo queremos entender qué está pensando el Ejecutivo Federal, cuáles son los planteamientos que le está haciendo al gobierno de Estados Unidos y básicamente en ese margen, en el marco de cooperación, cuáles son los compromisos del Estado mexicano y revisar quiénes son los funcionarios a los que están acusando el gobierno de Estados Unidos. Dado que ha sido parte de la discusión en los últimos días sobre si la presidenta debió o no responder a los comentarios de Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán, pues les preguntaría, ¿debió ser ella o debió ser alguien más en el gobierno quien le respondiera? Mira, esto tiene que ver, Pascal, con la transparencia con la que la presidenta comunica todos los días lo que está sucediendo al pueblo de México, y quiero aprovechar este espacio para contestarle a mis compañeros. Primero, recordarle a mi compañero del PRI que fue justamente en el gobierno de Peña Nieto cuando se dispararon los homicidios dolosos en el país. Justamente en el 2018 es que empezó esta estabilidad y a la baja. Hoy, el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el 25.8% de reducción en homicidios dolosos en lo que va del año. Eso te habla de que realmente hay una estrategia de combate que sí se está haciendo y que sí resuelve el problema, querida Patti. La atención a las causas de la violencia, que es lo que hemos venido haciendo en este gobierno desde el día 1. Obviamente también un tema de confrontar al crimen organizado, por supuesto, como nunca antes había también habido decomisos, toneladas de droga, 172.6 toneladas de droga, incluyendo 1.424 kilogramos de fentanilo, que no ha pasado a Estados Unidos. Es decir, nosotros ya estamos cumpliendo en este ámbito de cooperación, incluso para aquellos que decían ahorita mis compañeros también, que por qué los tenemos que mandar extraditados, pues hay que recordar esta casi 30 personas que se fueron extraditadas a Estados Unidos. Uno de ellos había tramitado 70 suspensiones con jueces corruptos. También hicimos lo propio en este movimiento, y por eso se llevó a cabo esta reforma tan importante que es la reforma al Poder Judicial, para evitar justamente que los criminales salieran coludidos con los juzgadores y estuvieran siguiendo haciendo de las suyas. Gracias, diputada Gómez Pozos. Patti Flores. A ver, contestando a tu pregunta, yo diría que fue un error de la presidenta de la República, la jefa del Estado, haber contestado a un abogado. No tiene por qué contestarle a un abogado, una jefa del Estado mexicano. Creo que debió de haber contestado el fiscal. Creo que sí debimos de haber contestado, pero no la presidenta. Eso, ahí dejo la respuesta a esa pregunta. Lo otro, lo que yo siempre digo, ¿no? Morena habla muy bonito, pero miente bien feo. Esta parte de decir que pues todos los decomisos que se han hecho de drogas, todo lo que ha pasado a partir del sexenio de Claudia Sheinbaum, pues ¿por qué no lo hicieron en 6 años? 6 años tuvieron para hacerlo y nunca pasó. Y de repente, wow, se abrieron las investigaciones y la inteligencia y entonces ya hacen todos los decomisos. Pues claro que hay una participación de lo que están diciendo estos capos en Estados Unidos y la cooperación de Estados Unidos pidiéndole a México que haga esos decomisos. Sin duda alguna,
esta parte de la que hablan de la soberanía, pues yo estaría dudando porque no ha hablado con claridad la presidenta, no enseña ni muestra lo que sí puede mostrar públicamente respecto a las extradiciones. Estos 29 gentes que extraditaron, sin duda alguna las extraditaron de manera express, sin un proceso que hubiera sido el adecuado, aduciendo cuestiones de seguridad nacional. Hay que tener cuidado con esas cosas porque no vaya a ser que un día ganen un juicio y los tengamos otra vez de regreso, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta parte de agarrar capos, de los decomisos, no tiene gran impacto si no trabajamos en el Estado de Derecho en México. Gracias para ti, Raúl Bolaños. Pascal, yo creo que ni yo ni nadie en esta mesa somos quienes para decirle a una presidenta a quién le contesta o a quién no le contesta, porque es muy fácil venir a dar clases de cómo ser presidente de la República. Y yo he visto en todas las mesas a la oposición, sobre todo, criticar si la presidenta le contesta a alguien o no le contesta a alguien. Entonces no tenemos... No podemos critiquen, contestar Pati, una pero pregunta. ojalá hubieran criticado cuando fueron parte de los gobiernos que trajeron toda la inseguridad a este país. Es que ellos no han gobernado nunca. Pati fue parte de los panistas cuando gobernaban. Sí, es cierto. Y yo quisiera que en ese momento hubieran tenido las agallas para decirle a uno de los presidentes panistas, estás haciendo mal las cosas o estás bañando de sangre al país, como fue el sexenio de Felipe Calderón. Ahora, pareciera que cada que van a una mesa de debate es desahogar todo el resentimiento que tienen contra Andrés Manuel López Obrador y no asumir que estamos en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que desde mi punto de vista ha dado resultados en materia de seguridad y ha tenido total transparencia para informar cómo van los resultados en materia de seguridad. El único vinculado realmente con pruebas fehacientes y condenado por un tribunal de tener vínculos con el crimen organizado y, para ser preciso, con el cártel de Sinaloa, padre de Ovidio Guzmán, es Genaro García Luna, la mano derecha de un presidente emanado de Acción Nacional. Gracias, Emilio Suárez. A ver, había dos cosas que decir. En el caso de García Luna, pues están las sanciones del gobierno de Estados Unidos específicamente contra el ex jefe de oficina de López Obrador por lavado de dinero de García Luna. Segundo, los 29 delincuentes no fueron extraditados, fueron trasladados. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente por la puerta de atrás el gobierno de México entregó a mexicanos al gobierno de Estados Unidos. ¿Pero por qué nos preocupa esta circunstancia? Porque el Estado mexicano está actuando y está renunciando al marco de protección de las normas de extradición que debemos darnos y que debemos seguir. Ese es el riesgo. Y a raíz de eso, nosotros pedimos en la Cámara de Diputados que se instalara la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que llevamos ya casi todo lo de la legislatura que no se ha instalado. Pero hay un dato importante, Pascal. La presidenta, ¿por qué creo que cometió un error? No viene, el pleito con Estados Unidos no viene solo de las declaraciones del abogado del Chapo, vienen de atrás. Ella reclamó al gobierno de Estados Unidos no estar en la mesa de negociación para escuchar de qué iba a hablar Ovidio Guzmán. A partir de ahí, es algo que evidentemente está fuera del marco de la ley, el estar sentado para escuchar cómo van a juzgar a una persona en Estados Unidos. Gracias. Bueno, nos quedan un par de minutos. Les pediría una conclusión en 30 segundos a cada uno de si este debe ser un punto de inflexión y si tendría que cambiar en algo la colaboración en materia antinarcóticos con Estados Unidos. Yo creo que estamos haciendo lo que nos toca, Pascal. Lo que se ha hecho en 6 años, porque ustedes ya tienen gobernando 6 años, pues lo que hemos hecho, nada más ni nada menos, pues sacar a 11 millones de la pobreza, que eso también es muy relevante en el tema de violencia, atender las causas, reitero una y otra vez, ser confrontativos, obviamente, con el crimen organizado y poner todas las bases jurídicas para que esos que delinquen y están en la cárcel no vuelvan a salir de ahí. Gracias. Pati Flores. Las estadísticas dicen que con todo el esfuerzo que se ha hecho en los gobiernos actuales respecto de los apoyos sociales a las personas, no está directamente relacionado con los índices de violencia. Entonces hay que checar si esos programas realmente están atendiendo esas causas. Yo coincido que hay que atenderlas, pero hay que ver si realmente están incidiendo, porque los índices dicen otra cosa. Y concluiría que yo creo que el caso de Ovidio Guzmán es la oportunidad para dejar de simular como gobierno y actuar en consecuencia, pedirle más corresponsabilidad a Estados Unidos. Creo que eso es muy importante. No podemos nada más desviar la atención en agarrar grandes capos en estas notas mediáticas, pero dejar de exigirle a Estados Unidos que haga lo que le corresponde. Gracias, Raúl. Primero,
dejar a un lado la especulación para ir a los hechos reales de lo que legalmente está sucediendo. Segundo, coordinación sin subordinación, entender que somos igual de importantes los mexicanos para Estados Unidos como los estadounidenses para México. Y tercero, cerrar filas como mexicanas y mexicanos. Yo desde que empezó esta mesa escuché a Emilio, escuché a Patti lamentando las muertes, lamentando el narcotráfico, y un tema que lejos de dividirnos nos debería de estar sumando. Pareciera que se vuelve un debate polémico por hacer de la rumorología un discurso político, cuando lo que deberíamos hacer es cerrar filas como mexicanas y mexicanos. Gracias, Raúl. Y finalmente, Emilio. No debe cuestionarse la cooperación se debe dar. Tenemos una cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos y ese solo hecho explica por qué México tiene que estar presente y cooperando con Estados Unidos y viceversa. Pero el no hablar bien con Estados Unidos tiene consecuencias para la economía mexicana. Estamos viendo las decisiones que está tomando el gobierno de Estados Unidos con aranceles, las repercusiones económicas. A diferencia de todo el mundo, sí le está poniendo dedo el presidente Trump a la causa de ponerle aranceles a México, y es la delincuencia organizada. Es al mundo, no es a México. A México, pero en el caso de México específico, sí hay un señalamiento de que es por la falta de cooperación en materia de combate al crimen organizado. Pues muy bien, les agradezco mucho a los cuatro, Pascal, que hayamos podido tener esta discusión el día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Pascal.